¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a comenzar la clase del día de hoy y pues vamos a continuar con los ejercicios que estábamos realizando. Apenas llevamos uno, que fue la parte del correspondiente al impulso unitario. Entonces ahorita vamos a ver otras dos y alguna otra si es que hace falta. Entonces déjenme comparto las diapositivas y pues tengan a la mano donde hacer el desarrollo de los ejercicios. Entonces, permítanme. Estoy compartiendo mi escritorio y lo que está ahorita es están las diapositivas. Bendigan, por favor, que lo puedan ver. Sí, profesor. Muy bien, gracias. Entonces, que me pongo la vista de la cámara también. Ahí está. Regreso a las diapositivas y esta fue la que realizamos. Entonces vamos a pasar al ejercicio número 2, donde dice que hay que obtener la transformada z de la función escalar unitario. Entonces vamos a realizarlo. Váyanlo anotando, por favor. Ahorita yo también lo anoto para poderla desarrollar. Me dicen cuando ya lo tengan, por favor, para hacer el desarrollo. Por mi parte ya está. Alguien que todavía no lo tenga. Y si no, pues de todos modos se va a ver acá en las hojas de desarrollo. Bien, entonces pues vamos a plantearlo igual que en la sesión anterior. Es decir, primero describimos cómo se comporta en el tiempo, luego la ponemos en términos de tiempo discreto. Recuerden que siempre hay que pasar de tiempo continuo a discreto. Esto es cambiando el tiempo por la parte de K o KT, ¿verdad? Recordando que en términos prácticos es lo mismo. Aunque no escribamos la T del periodo de muestreo, pues va implícito en cada una de las secuencias de datos que podríamos generar. Entonces, esa es la opción. Entonces, comenzamos. Recordando que muchas veces aparece como simplemente 1, a veces aparece como U de T, puede aparecer como 1 de T. Se le pueden dar diferentes maneras de expresarlo, pero pues siempre se va a comportar igual, ¿verdad? El escalón. Entonces, para nosotros simplemente va a ser una x de t, una función. Entonces vamos a expresarla primero en tiempo continuo, que sería x de t va a ser igual a ¿cuánto? A 0 para todo tiempo menor a 0. Y va a valer 1 para todo tiempo mayor o igual a 0. Sabemos que antes del 0 vale 0 y a partir del 0 ya vale un 1. Y desde ahí hasta el infinito se debe comportar igual. ¿Cómo lo expresamos en términos de tiempo discreto? Para el ejercicio 1 le pusimos x o f de k. Le vamos a poner de kt simplemente para que vean que es lo mismo trabajar con x de k o x de kt. Entonces, x de kt, pues significa que ahora todos los lugares donde aparezca el tiempo lo voy a sustituir por kt. Entonces, de esta manera, vale 0 cuando k por t sea menor a 0 y va a valer 1 cuando k por t sea mayor o igual a 0. Las graficamos nada más para tener la referencia de a qué nos referimos con ese cambio antes de aplicarle el operador. Entonces,
tengo tiempo continuo, aquí está el 0, aquí está la x de t, aquí está el 1. Entonces, en tiempo continuo, pues simplemente antes del 0 va a valer 0. Yo lo voy a tratar de dibujar la rayita encima del eje para que se note. Luego, inmediatamente en 0, ya debe de valer un 1. ¿Sale? Ahí está. Esa es la gráfica de la función escalón en tiempo continuo. Y hacemos la alusión a lo mismo, pero en tiempo discreto. Entonces, aquí le ponemos kt, t, 2t, 3t, 4t, etcétera, menos t, menos 2t, este es el 0, y aquí vale 1. Y aquí tenemos x de kt. Entonces, antes del 0 vale 0, entonces en menos t debe de valer 0, en menos 2t debe de valer 0, en 0 ya debe de valer 1. Aquí, pues, normalmente la forma de expresarlo es que le ponemos una línea vertical hacia donde corresponde en la muestra, ¿verdad? Para saber ese dato a qué muestra corresponde. Entonces, a partir de la muestra 0 o del tiempo kt0, pues vamos a tener un 1. Déjenme lo volteo para que no se vea tan chueco. ¿Verdad? Sí se ve chueco, pero no tanto. Entonces, pues tenemos la misma forma de la señal. Simplemente acá está en tiempo discreto y acá en tiempo continuo. Ya habíamos dicho en repetidas ocasiones que el hecho de pasar de tiempo un sistema o una señal de tiempo continuo a tiempo discreto no debe de interferir en la forma en que se comporta, a menos obviamente que le haga algo, que procese algo. Pero si simplemente lo cambio de un tiempo continuo a tiempo discreto, la forma de onda no se debe ver afectada. Lo que va a ocurrir si yo cambio el periodo de tiempo es que en el mismo instante puedo tener más o menor número de muestras y eso sí afecta la forma en que la represente, pero no afecta el comportamiento de la señal, ¿sale? Entonces, dudas, preguntas hasta ahí antes de aplicarle el operador. No, profe. Bien, entonces lo que debemos de obtener es una función x de z y esto lo vamos a lograr aplicando el operador z a mi señal en el tiempo discreto. Entonces es x de kt. Entonces, esto será igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito de la función en tiempo discreto x de kt multiplicado por z a la menos k, ¿vale? En nuestro caso, desde k igual a 0 hasta infinito, ¿cuánto va a valer la señal? Pues va a valer 1, ¿verdad? Desde el kt igual a 0, o sea, desde el tiempo igual a 0, o desde la primera muestra, que es en el tiempo 0, ya vale 1. Entonces, aquí, pues simplemente le puedo poner que esto es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito de 1, porque es lo que vale kt desde 0 hasta infinito, por z a la menos k, ¿de acuerdo? Y ya de ahí, pues hay que desarrollar la sumatoria. Entonces, cuando k vale 0, entonces sería 1 por z a la menos 0. Ahora k vale 1, entonces sería 1 por z a la menos 1 más 1 por z a la menos 2 más 1 por z a la menos 3
Y ya de aquí podemos seguirla, ¿verdad? Hasta el infinito. Entonces, si ya vemos que se comporta de una manera muy, muy intuitiva, que podamos saber cómo se comporta, con unos 4, 5 términos es más que suficiente, ¿no? Le voy a poner otro nada más para no dejar. Z a la menos 4 y desde ahí hasta el infinito se va a comportar de la misma manera. Si hacemos la reducción, z a la 0 vale 1 por 1, pues vale 1. Esto es igual a 1 más z a la menos 1 más z a la menos 2 más z a la menos 3 más z a la menos 4 más, pues hasta el infinito va a llegar esa parte, ¿verdad? Y eso hasta ahí quedaría. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, por favor, vayan a las tablas que les encargué. Sí, sí les encargué las tablas, ¿verdad? Según yo. Según yo me acuerdo que sí les dije que ya consiguieran tablas. Entonces, vayan a las tablas y busquen cuál es la transformada z de la función escalón unitario. Ya saben, la pueden encontrar como u de t, como 1 de t, o en este caso como 1 de kt o 1 de k o u de kt, lo que sea, ¿no? Pero el chiste es que sea la función escalón unitario. La buscan por favor y me dicen cómo viene o cómo está expresado. ¿Ya no lo han encontrado? Es 1 más z menos 1 más z menos 2 más z menos 3, así hasta las variables que falten. Bueno, no falta ninguna variable, nada más tenemos una sola variable que es z. Bueno, Si viene expresado así en tus tablas. Ajá. Ah, qué bien. Ahorita Bueno, para contrastarlo con... la suma ¿Mande? está como la sumatoria del, ¿cómo se dice? De 1 por z a la menos k. Así viene expresado, ok. ¿Alguien que la haya encontrado de diferente manera? Jóvenes, pues es importante que ustedes lo vayan revisando porque de nada sirve que aquí lo hagan y ustedes no. Entonces, ¿sabes cómo viene expresado la transformada z del escalón? De ahí necesitamos hacer ciertas, o sacar ciertos datos para sacar conclusiones de cómo las podemos encontrar. Y si no las tienen o no las buscan, o no me quieren decir, pues cómo le hago para saberlo. Si simplemente les digo y ya, ¿verdad? Pero pues no voy a saber si en realidad están viendo esta parte. Alguien que haya encontrado en sus tablas que se exprese de una manera distinta a la que nos dijo su compañera, que básicamente es esta expresión. Nosotros la desarrollamos y queda de esta manera. Alguien que la haya encontrado en sus tablas de manera diferente.
Encontré una de z sobre z-1, pero no sé si está bien la tabla. Pues eso es lo que quiero que me digan para sacar conclusiones de que puede haber diferentes maneras y vamos a ver si corresponde o no a esto que estamos obteniendo nosotros. Esa puede ser otra manera. Ya van dos maneras. ¿Alguien encontró otra manera de expresar la transformada z de esa función escalón unitario? Y si no, también díganme que no, para saber si ya avanzo. Yo no, profe, yo encontré las mismas. Bien, entonces, miren, ¿por qué cuando les pedí las transformadas, les dije también vayan a 3 tipos de libros distintos? Por eso les pedía de tres diferentes tablas, al igual que en la transformada Z. Les dije, vayan a un libro de análisis de señales y sistemas, vayan a un libro de procesamiento digital de señales y vayan a un libro de sistemas de control. Entonces, ¿por qué les pedía eso? Porque se pueden expresar de diferente manera. Probablemente no puedo asegurar es que si, por ejemplo, con su compañera, que está expresado de esta manera, casi estoy seguro que se trata de un libro de procesamiento digital de señales o algún apunte de donde la sacaron que es de procesamiento digital de señales. ¿Me puedes decir de dónde lo obtuviste, por favor? Nada más para ver esa parte a la que quiero llegar. Que ahorita se las comento desde luego. Sí, la encontré en un blog de señales, de sistemas de señales. Ajá, bueno, en un blog. Recuerden que yo les pedí de libros. Les digo esto porque luego entre tanta información, a veces cometen errores de dedo por tal de digitalizarlo o presentarlo de otra manera y a veces las expresan mal. Entonces, por eso prefiero ahí en ese aspecto sí mejor de un libro, para que si después ustedes encuentran unas tablas en un blog o una imagen de las que buscan, pues se puedan acordar a lo mejor de las principales o contrastarlas con las del libro y dicen, bueno, tiene mejor resolución la que encontré que la del libro, pero la del libro está bien y el otro también. Pues ahora sí ya uso la del blog, ¿verdad? Pero sí deben de tener ese presente de buscar la información pues, en las fuentes, iba a decir oficiales, pero no, en las fuentes verídicas, digámoslo así, porque en el otro puede tener algún error. Bien, luego, entonces, normalmente en la parte de análisis de señales y sistemas, puede ser que te la encuentres así o ya, ya aplicando la sumatoria. ¿Por qué? Porque típicamente hablando, cuando se trabaja con señales y sistemas, pues lo que quieres ver es la ecuación de diferencias. Y la ecuación de diferencias, pues es esta serie de datos de los cuales sabemos que podemos obtener el valor de la amplitud en cada instante de tiempo en el que se está generando. Entonces aquí, aunque ya no lo puse porque fue z a la 0, el término independiente nos indica que en el tiempo 0 la amplitud vale 1 y eso es lo que tenemos aquí. En el primer tiempo que pasó, en la primera muestra que pasó, ¿cuánto vale su amplitud? Recordando que el -1 hace alusión a que apenas lleva un periodo de muestreo que pasó y su coeficiente es lo que vale en amplitud en el tiempo. Y efectivamente, en el primer periodo de muestreo también vale 1. Y en el 2, igual, también vale 1. Y en el tercer periodo de muestreo, igual, también vale 1. Entonces, normalmente se expresan así de esa manera cuando se trabaja en procesamiento digital de señales. Normalmente o la dejan como la sumatoria o la expresan los primeros términos así. Es muy común. Ahora bien, ¿qué pasa con la otra que nos dijo su compañero? Que le dio z entre z a la -1. Antes de que me digan, por favor, de dónde sacaron esa información, seguramente la sacaron de un libro que habla más sobre la matemática de cómo se trabaja en este tipo de señales que de alguna aplicación, ya sea de control o ya sea de procesamiento digital de señales. Por favor, me dices de dónde la obtuviste, nada más para tener ese contexto y vean por qué les pido de diferentes lados. Sí, es una tabla que venía en un apéndice de un libro de matemáticas, de ecuaciones. Exactamente. Ajá. Puede venir algunos en ecuaciones diferenciales incluso.
También vienen tablas de Laplace ahí. Entonces, se fijan, por eso yo les decía, busquen en libros de análisis de señales y sistemas, que básicamente es más matemático, a ver cómo se expresa en la transformada. Ahora, busquen en libros de aplicaciones de procesamiento digital de señales para que vean cómo se expresa, y busquen en libros de control para que vean cómo se expresa. Entonces, las tablas que yo había estado usando en Laplace, en realidad son de un libro de control en tiempo discreto. Y en las tablas de control, normalmente todos los así como en términos de Z negativos, pero extendido o con la sumatoria, las vamos a encontrar para aplicaciones de señales y de procesamiento de señales y sistemas, procesamiento digital. Para la parte matemática las podemos encontrar así, expresado en términos de exponentes positivos de Z. Y para aplicaciones de control y procesamiento de señales, siempre las vamos a encontrar con exponentes negativos de Z, miren. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque recuerden que el exponente negativo significa un tiempo pasado, donde estamos trabajando con sistemas LTI y causales que solo dependen de entradas pasadas y no de futuras. Entonces, si nosotros lo vemos así desde el punto de vista matemático con exponentes positivos, no hay ningún problema. Está bien hecha la transformada Z. Pero desde el punto de vista de la aplicación que buscamos nosotros, que sería pues ver esta herramienta para que a futuro sepan cómo interpretar lo que sigue en la aplicación, es con exponentes negativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esto significa retrasos en la señal, es decir, periodos de muestreo que ya pasaron y que puedo conocer la amplitud de la señal. Entonces, por eso es que se utiliza más así. Entonces, habiendo dicho lo que sigue, de aquí en adelante, todo lo vamos a trabajar con exponentes negativos. Si no buscaron esos 3 tipos de tablas que les pedí, o si las buscaron y no las encontraron, por favor vuelvan a hacer su búsqueda. Ahora hay muchos libros digitales de todas las aplicaciones que les digo, y se las pueden encontrar sin ningún problema. Fregado nosotros antes que ni libros en la biblioteca había, eran copias de las copias de las copias del libro que un maestro se trajo de cuando estudió, ¿no? Entonces, esto es equivalente. ¿Por qué? Porque se fijan, si yo parto de 1 entre 1 menos Z a la menos 1, si todo lo multiplico por Z, numerador y denominador, entonces Z por 1, Z. Z por 1, Z. Menos Z a la menos 1 por Z, pues me da el 1. Entonces, algebraicamente hablando es lo mismo, pero conceptualmente hablando, para el tipo de aplicación que vamos a ver nosotros, se expresa en términos de exponentes negativos, porque de ahí puedo sacar muchas conclusiones de cómo se está comportando el sistema, cosa que no vería así. Si yo lo veo de esta manera, de exponentes positivos, pues voy a decir, no, pues ese sistema necesita puros adelantos, o sea, puras entradas que todavía no conozco, entonces ¿cómo lo analizo, verdad? Entonces, por eso es que se utiliza así. Entonces, acá en nuestro ejercicio, nosotros podemos decir que esto, pues, equivale a 1 entre 1 menos Z a la menos 1, quedó medio, pero que también esto es igual a Z sobre Z menos 1. Y donde, de acuerdo a la explicación que les di, la que nosotros vamos a estar expresando es o la expreso de esta manera o la expreso con exponentes negativos. No quiere decir que esto esté mal, no quiere decir que esto esté mal, pero para la parte que nosotros necesitamos utilizar, pues cualquiera de estas dos es más bien son las que vamos a estar utilizando. Entonces, para que tengan a la mano sus tablas de transformada Z, que tengan expresado todo en términos de exponentes negativos de Z. Fíjense, estas tablas, les decía, son de control en tiempo discreto de Ogata. Y miren, me gustan estas porque trae de todo. A lo mejor le faltan algunas, pero trae de todo. Fíjense, tiene X de S, viene X de T, viene cómo expresarlo en X de KT o X de cámara. Es lo que decía, viene exactamente lo mismo. ¿Sí? Nada más lo que hace es
Todo donde exista la T, pues lo pone por KT o por K, como quiera de los dos es suficiente. Y viene la parte de la transformada Z. Entonces, estas tablas en libros de sistemas de control en tiempo discreto probablemente vengan así. Traen todo y en una sola tabla trae Z, tiempo y Laplace. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, a mí me gustan mucho esas. Ahora bien, si se preguntan, pues, ¿cómo le hacemos o cómo se le hace para pasar de esta expresión a acá como una expresión cerrada? Si recuerdan, yo les había dicho que en la transformada Z, pues difícilmente vamos a encontrar una función o una expresión de forma cerrada, o sea, así, 1 sobre 1 menos Z menos 1 o Z entre Z menos 1 para señales. Obviamente aquí porque son conocidas y son las que siempre se utilizan, entonces ya ha habido quienes se han dedicado a ver cómo se comporta la señal en tiempo discreto en términos de Z, y esa expresión la han trabajado de manera algebraica para pasarlo a una función cerrada. Pero, por ejemplo, si esta secuencia de datos equivale al sonido de una canción, pues no es una señal conocida, ¿verdad? Es una mezcla de muchos sonidos. Entonces no voy a poder tener una expresión cerrada, simplemente voy a tener pues una secuencia de datos que esas amplitudes me van a dar como resultado pues, una melodía o lo que sea, ¿no? Entonces, no siempre vamos a poder obtener de forma cerrada las señales. Entonces, el objetivo de nosotros no es ver cómo pasar de aquí a acá, sino ya simplemente utilizarlo, ¿verdad? Saber cómo se obtiene y saber que hay tablas que me las pueden expresar de esta manera, porque si no, ahí nos vamos a encontrar. Que en teoría, sí deberían de tener el conocimiento, al menos básico, de cómo pasar de una serie de datos a una expresión cerrada. No, en la secundaria sí de plano no, pero en la prepa, los que llevaron bachillerato al menos físico-matemático, sí debieron de haber visto algo de esto. Obviamente sin variables, con puros números, pero pues básicamente es lo mismo, ¿no? No sé si alguien vio algo que se llama progresiones en álgebra. Se trata de estos, pues ahora lo utilizan mucho hasta en las redes sociales de que 1, 4, 7, y luego te dicen, ¿cuál sigue? Ah, pues tú ves que hay una diferencia de 3, pues son 3. Entonces, lo puedes expresar eso como una función, como una expresión algebraica. Pues sí, tengo A más 3B, donde A es el 1 y 3 es el dato que sigue, o algo así, ¿no? Entonces, de esa manera, obviamente con más callo y con más cosas que ya se conocen, se puede pasar de una expresión en términos como lo estamos viendo a la parte izquierda y pasarlo al lado derecho. Miren, déjenme, les muestro un ejemplo. Y aquí la muestra de que yo no utilizo Baldor, ¿verdad? Porque siempre escuchan que le echo mucha carrilla a Baldor y yo utilizo Yo no utilizo Baldor. Entonces, déjenme, es rápido, déjenmelo. Se los pongo nada más para que quede un poquito claro de que no, o sea, que no haya un choque aquí de decir, bueno, pues si tengo una sumatoria y cómo llego a esto, ¿verdad? Así se trabaja, pero nada más es para que vean, pues que sí se puede hacer. Nosotros no lo vamos a hacer porque no es parte del curso enseñarles álgebra, pero sí que vean de dónde viene. Aquí está, de hecho son ya de los últimos temas. Miren, se llama progresiones. Incluso, pues dentro de todo eso también se utilizan series de Taylor y muchas otras técnicas, ¿no? Déjenme les muestro aquí un ejemplo. Así rápido. Y es cuando, dependiendo del comportamiento, pues puedes decir, esa expresión es, se tiene que utilizar con factoriales o etcétera, ¿no? Miren, por ejemplo, a ver si se alcanza a notar aquí con mi cámara 8K. Miren, por ejemplo, alguien nos presenta esto, 2, 4, 8, 16, o esta de acá, miren, que no sea tan sencilla. 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37. ¿Cuál sigue? Pues sabes que la diferencia entre cada dos par de números es de 5.
Entonces 32 más 5, pues seguiría el 42. Entonces ese tipo de comportamientos es el que tenemos acá, pero en términos con nuestra variable y exponentes negativos de z, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues yo puedo expresarlo, que esos números van como A más A más D, más A más 2D, más A más 3D. Si lo vemos acá, sería 2 más 5, aquí está, 2. Empezamos en el 2 y luego 2 más 5, 7. Luego 2 más 5 por 2, 10. Entonces serían 10 más 2, 12. Y así nos la llevamos. Ese es el comportamiento. Acá, ¿cuál seguiría? A más 4D. Entonces ya sabes cuál es esa secuencia de números. Ya si lo quieres poner de forma cerrada, entonces cualquier número que quieras saber de esa serie, ¿sí? O de esa progresión que le llaman, sería el número que quiero conocer es igual a más n-1 por d. Cualquier cosa yo la puedo conocer ya con esa expresión. Obviamente, pues todo esto, pues hay que estudiarlo y verle cuál es, ¿no? Y hay de diferentes, ¿no? O sea, cómo identifico las secuencias y qué tipo de expresión tienen. ¿Sí? Entonces, o ya puedo utilizar fórmulas para encontrar la progresión. O sea, son cosas que pues, ya no nos vamos a, bueno, hasta para que vean que sí los uso, ¿no? Entonces, son cosas que, si bien no nos vamos a poner a hacerlas ahorita, porque no están, o sea, si fuera un curso de pura transformada Z, pues sí, a lo mejor. Pero aquí lo importante es la herramienta, pero sí que vean el de dónde, o sea, por qué pasamos de una sumatoria a una expresión cerrada, siempre y cuando exista un comportamiento que yo pueda expresarlo así. Va a haber señales que definitivamente no voy a poder pasar de una expresión en términos de sumatoria a una expresión cerrada. Hay algunas que no se va a poder, ¿sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no hay dudas. No, profe. Ok, bueno, mi duda sí es, ¿de veras ya no ven, no ven, o sea, ni se acuerdan así, como que sí lo quisimos ver algo de progresiones? Esa es mi duda, ¿eh? No, o sea, no es crítica, nada más es duda. O alguien sí lo vio, sí, o sea, aunque se hace una embarradita, alguien me lo mencionó en la prepa. Bueno, yo sí lo vi, profe. Ok. Yo Qué bueno. también. Pues no me dijeron que no, ya ven. Yo no, bro. Es ¿No? que cuando Bueno. dijo progresiones no me acordaba, pero ahora que explicó lo que son, pues ya me acordé que sí lo vi. Ok. Qué bueno. Yo pensé que de veras, o sea, la pregunta era por eso, o sea, ¿cómo es que ya no lo ven? Por eso les decía que al menos en un bachillerato físico-matemático, pues sí se debió de revisar, ¿no? No sé si en los otros, pero al menos en un físico-matemático sí. Pero qué bueno que al menos lo recordaron. Obviamente, pues no lo van a ver en términos de variables, ¿verdad? Sino como datos numéricos, pero pues es la misma aplicación que, perdón, es la misma base para llevarlo a esta aplicación. ¿Sale? Bien, entonces, ¿alguna otra duda o pregunta? Me dijeron que no, ¿verdad? Vamos a pasar al siguiente ejercicio, déjenme se los pongo en las diapositivas. Sería ese de una función rampa. Déjenme, yo también lo voy anotando para hacer el desarrollo. Me avisan cuando ya lo tengan, por favor.
Listo. Bien, ¿alguien más que todo esté notándolo? Bueno, si no, todo va a aparecer acá en el desarrollo. Entonces, déjenme cambio a la cámara. Bien, entonces hacemos lo mismo para seguir en el mismo tenor de pues ver cómo es la señal, cómo se expresa en tiempo continuo, cómo se expresa en tiempo discreto, graficarla para revisar que efectivamente no importa que la cambie de un tiempo continuo a un tiempo discreto, el comportamiento debe de ser el mismo. Entonces, aquí tendríamos que x de t va a ser igual a, en el caso de la rampa, algunas veces la ponen como r de t o a veces simplemente le ponen t, o sea, es una rampa, ¿verdad? Entonces, vale 0 otra vez para todo tiempo menor a 0. Antes del 0 siempre debo de suponer que todo vale 0. Luego viene que vale t cuando el tiempo es mayor o igual a 0. Si el tiempo vale 0, pues mi señal vale 0. Si el tiempo vale 1, mi señal tiene un valor, mi x de t tiene un valor de 1. Si t vale 2, x de t vale 2, etcétera, ¿no? Entonces de aquí, ¿cómo la podemos expresar en términos de tiempo discreto? Voy a volver a cambiar a x de k para que vean que es exactamente lo mismo. O sea, es indistinto utilizar k o kt como lo hicimos en el ejercicio anterior. Simplemente estamos discretizando la señal en términos del tiempo o como el concepto que vimos en la unidad temática 1, que estamos cuantificando el tiempo. Entonces, todos los lugares donde aparezca t, ahora va a aparecer la k. Entonces va a valer 0 cuando k sea menor a 0 y va a valer k cuando la k sea mayor o igual a 0. ¿Sale? Vamos a graficarlas. Déjenme pongo aquí unas líneas guía nada más para... Bueno, es más, como no me va a salir tan recta, primero la hago. Entonces, antes del 0, todo vale 0. Y después del 1 vale t. Y obviamente de manera continua. Ahí ni siquiera le voy a poner valores. Simplemente voy a indicar que lo mismo que vale en el tiempo, vale en la amplitud, ¿no? Sí, o sea, pueden ser segundos, microsegundos, nanosegundos, horas, días. Siempre va a ir así, ¿verdad? Lo que equivale al tiempo, bueno, le voy a poner incluso A para no poner valores. Y aquí vale A y aquí debe de valer B. ¿Sí? Vale lo mismo en cuanto al tiempo y la amplitud. Eso es lo que me dice. Y en tiempo discreto, aquí ya lo puse en términos de K. Bueno, déjenme hago aquí mis líneas guía. Entonces, antes del 0, pues mi señal va a valer 0.
En menos 1, pues obviamente también vale 0. En 0, pues debe de valer 0, porque es lo que vale K. Si K vale 0, mi señal debe de valer 0. Si K vale 1, la señal debe de valer 1. Entonces, ahí sería. Y recuerden una línea vertical para indicar el lugar donde se genera. Vale 2. Y con una línea vertical para saber en qué tiempo se está generando. 3. Línea vertical para saber dónde se genera. Y 4 con una línea vertical. Sí, entonces el comportamiento es lo mismo, ¿verdad? ¿Cambia la manera de verlo o de expresarlo? Sí, pero la manera de comportarse, no. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Bien, me dicen si ya lo tienen, por favor. Asumo que no hay dudas. Sí, profe, ya está. Bien, entonces vamos a hacer el desarrollo. Entonces tenemos que lo que nos interesa es determinar nuestra x de z, donde eso ocurre cuando aplicamos el operador z a una señal que está expresada en términos de tiempo discreto. En nuestro caso, pues esto va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito de la función en tiempo discreto, ya sea k o kt, sabemos que es lo mismo, bueno, equivale a lo mismo, por z a la menos k. Y en nuestro caso, esto va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito de lo que vale x de k desde k igual a 0. Desde k igual a 0, ¿cuánto vale mi señal? Pues vale k. Entonces sería k por z a la menos k. Y esta, o bien la pueden encontrar así en las tablas, o la parte de expanderla. Entonces, vamos a hacer esa expansión de la sumatoria o vamos a resolverla, que sería k, entonces sería 0 que multiplica z a la menos 0 más 1, que ahora acá vale 1, que multiplica a z a la menos 1 más 2, z a la menos 2 más 3, z a la menos 3 más 4, z a la menos 4 y hasta el infinito. ¿Sale? Entonces, z a la 0 vale 1, pero por 0 vale 0. Entonces, pues ya ni lo pongo. 1 por z a la menos 1 solamente da z a la menos 1 más 2z a la menos 2 más 3z a la menos 3 más 4z a la menos 4 y así hasta el infinito, ¿verdad? Infinito por z a la menos infinito. De los que tienen ahí sus tablas, por favor la buscan y me dicen cómo se expresa. Esto sí, perdón, esto sí tiene una expresión cerrada como en el escalón. Les digo, las conocidas, por eso están las tablas. Sí tienen algunas expresiones ya en términos, pues, cerrado o más compacto, ¿verdad? Sin necesidad de estar poniendo toda la secuencia de datos. Bueno, si nadie tiene con exponentes negativos, yo les puedo decir que sería t z a la menos 1 sobre 1 menos z a la menos 1 al cuadrado. Alguien que lo tenga expresado en exponentes positivos, nada más como para que vean la diferencia. Les recuerdo que lo que vamos a estar trabajando siempre son
la parte de exponentes negativos. Me sale TZ sobre Z menos 1 al cuadrado. Así es, TZ sobre Z menos 1 al cuadrado. Y esto nada más es el tratamiento algebraico, es equivalente. Si acá abajo si desarrollo el binomio, me va a dar un término Z a la menos 2. Entonces, si multiplico y divido por Z al cuadrado, entonces TZ a la menos 1 por Z cuadrada, pues TZ. Y si hago el trinomio y lo multiplico por Z cuadrada, el que era 1 se convierte en Z, el que era Z cuadrada se convierte en 1, y lo vuelvo a poder contraer o ponerlo como un binomio al cuadrado, ¿no? Ese trinomio cuadrado perfecto queda aquí, con un Z a la menos 2, al multiplicarlo con un Z cuadrada, pues va a cambiarlo a puros valores positivos. Es decir, es pura álgebra para pasar de uno a otro, pero les decía, en términos conceptuales de lo que nosotros andamos buscando, pues esto es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Y vamos a usar. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No. Bien, miren, esos son los ejercicios que yo tengo ahí en la diapositiva para señales conocidas, pero porque ya sería, bueno, hasta acá estaba lo de la tarea que les había dejado, ¿no? Pero si gustan, si creen que haga falta, podemos hacer algún otro ejemplo con alguna señal que tengan ahí en sus tablas. Sin ningún problema lo hacemos. Si creen que les haga falta otro ejercicio más, lo hacemos. Si no, pues ya para pasar a lo que sigue. Ya ustedes me dicen. Bueno, por mi parte yo diría que sí, profe. Muy bien, pues díganme cuál. Ahí agarren sus tablas y díganme cuál para poderla desarrollar. Obviamente no la vamos a poner de manera cerrada, o sea, me refiero a que busquen alguna señal que quieran de las tablas en el tiempo y le aplicamos el operador Z, ¿verdad? Para que no sea así, digamos, tan inventada. Escojan una y me dicen. Entonces, bueno, ya estoy listo para que me digan cuál quieren que hagamos. ¿Podría ser la de E a la menos AKT? Sí, la que sea. Déjenme. Es a la menos AKT. Ok. Entonces, déjenme, lo voy a anotar desde tiempo continuo para ver la expresión, porque no siempre en las tablas van a traer todas las
la conversión directa a tiempo discreto. Entonces, en realidad, en tiempo continuo sería x de t igual a e a la menos a por t. ¿De acuerdo? Entonces, nomás la voy a expresar, ya no la vamos a graficar para no perder tanto tiempo. Ya vimos que el hecho de pasarla de tiempo continuo a discreto no debe de afectar su forma. Entonces, la x de... no, es que no me acuerdo si estaba en kt. Sí. Entonces, para mi x de kt va a ser igual a e, y todos los lugares donde tenga la t de tiempo continuo, le vamos a poner kt. Entonces sería menos a por k por t. ¿Sí? Entonces, si yo lo que quiero es encontrar o determinar la transformada z de esa función, pues ya sabemos, lo que tenemos que hacer es aplicarle el operador z a esa señal que está expresada en términos de tiempo discreto. Puede ser k o kt, ya saben, de cualquiera de las dos maneras equivale a lo mismo. ¿Qué tengo que hacer para aplicarle el operador? Bueno, determinar la sumatoria desde k igual a 0. Bueno, aquí en esta parte, aunque no lo digan, siempre ya sabemos que las tablas ahí dicen en el previo, sabemos que esto es válido cuando el tiempo es mayor o igual a 0, ¿verdad? Cuando es un tiempo negativo, esto ya no vale. Entonces, desde k igual a 0 hasta infinito, de lo que vale mi señal o mi función en el tiempo discreto x de kt por z a la menos k. En este caso, esto sería la sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito de lo que vale la x de kt a partir de k igual a 0. Entonces, ¿vale cuánto? Bueno, aquí le puse, esto debería ir arriba, t mayor o igual a 0, y acá debería ser kt, ¿verdad? Entonces, a partir de k igual a 0, ya vale e a la menos akt. Entonces sería e a la menos a por k por t, que multiplica a z a la menos k. Y esta sería la expresión. ¿Qué faltaría? Pues hacer el ejercicio de resolver la sumatoria para encontrar los primeros términos. Insisto, de manera así algebraica, pues con unos 4 o 5 términos es más que suficiente, ¿no? Porque si no, nunca acabamos, obviamente. Entonces, esto sería igual cuando k vale 0. Entonces sería e a la menos a por 0 por t, que multiplica a z a la menos 0. Ese sería el primer término. Más, ahora k vale 1. Entonces sería e a la menos a por 1 por t por z a la menos 1 más e menos a por 2, porque ahora k vale 2, por t por z a la menos 2 más, le voy a continuar acá abajo, e a la menos a por 3 por t por z a la menos 3. Vamos a hacer otro. Más e menos a por 4 por t por z a la menos 4. ¿Sale? Y esto hasta el infinito. Y pues lo único que nos queda es hacer la reducción. Entonces, yo tengo menos a por 0 por t es 0. E a la 0, ¿cuánto vale? Pues 1. Por z a la 0 que vale 1, todo esto me daría un 1, ¿verdad? Sería 1 más e a la menos at por z a la menos 1 más e a la menos 2at por z a la menos 2 más
e a la menos 3at por z a la menos 3 más e a la menos 4at por z a la menos 4 más hasta el infinito, ¿sale? Entonces, el procedimiento es el mismo, lo que va a cambiar ¿qué es? Pues nuestra función en el tiempo. Y ahí es donde normalmente pues, hay que tener un poquito más de cuidado al momento de pasarlo, ¿no? No es que sea complicado, sino nada más al momento de sustituirlo, ¿no? Que como esos son muchos datos, pues se nos puede ahí traspapelar alguno. Entonces, ese sería el procedimiento, pues es el mismo. Ahora, ¿esta expresión a qué equivale? Bueno, ahí sí nos tendremos que ir a las tablas y pues vemos que esto equivale a 1 sobre 1 menos e a la menos at por z a la menos 1. ¿Sale? Eso es lo que dicen las tablas en términos de exponentes negativos. Ya si las tienen con exponentes positivos, pues van a encontrar alguna otra expresión, pero va a ser muy, muy parecida, ¿no? Más bien, aquí, si todo lo multiplicamos y dividimos por z a la menos 1, perdón, por z, me quedaría z entre z menos e a la menos at, ¿verdad? Y ya, a lo mejor esa es la manera en que lo encontrarán expresado en términos positivos. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Repito otra vez, ¿alguna duda o pregunta? Por mi parte, No, no, profe. profe. Bien, me dicen si ya terminaron de anotar, por favor, para pasarme a las diapositivas. Yo creo que sí, profe. Bien, entonces voy a poner las diapositivas para ver lo que sigue. Entonces, esto es a lo que llamamos el teorema fundamental de la transformada z, que es aplicar pues, la sumatoria de mi señal en tiempo discreto o cuantificado en tiempo, multiplicado por z a la menos k. Entonces, ya vimos que existen diferentes maneras de expresarlo y que las que nosotros vamos a estar utilizando es ya sea tener la expansión de los términos de la sumatoria o, si se puede, si es una señal conocida, en términos de una expresión cerrada de z, según lo que dé pues la progresión de datos en el desarrollo de la sumatoria. Entonces, ya una vez que tenemos algunas expresiones, ya sea conocidas o en z o en el tiempo, pues al igual que cualquier otra transformación lineal, pues vamos a tener propiedades, ¿sale? Esas propiedades pues nos van a ayudar a, en muchas ocasiones, saber qué podemos aplicar, qué no podemos aplicar, si podemos reducir, si podemos incluso omitir más bien, si podemos hacer algún procedimiento más fácil que el que haríamos si desarrolláramos toda la parte de la sumatoria o alguna otra cosa, ¿no? Que podamos hacer. Aquí hay varias cosas interesantes que se pueden hacer en la parte de la transformada Z. Entonces, vamos a ver las propiedades. Aquí nomás estaba la parte de la transformada Z. Les sigo encargando, por favor, porque las vamos a seguir utilizando. Entonces, nos vamos a la parte de las propiedades. Déjenme lo pongo a pantalla completa. Entonces, al ser una transformación lineal, sigue cumpliendo con el principio de la linealidad.
sigue cumpliendo con ser lineal. Eso hace que cumpla con el principio de superposición. Ya hemos visto que eso equivale a que los operadores que utilicemos sean aditivos y homogéneos. Entonces, para poderla expresar, es idéntico a lo que vimos en la parte de un operador general, como lo vimos en la unidad temática 1, es igualito al operador de Laplace, como lo vimos en la unidad pasada, y aquí no es la excepción. Entonces, voy a tener dos funciones, f de k y g de k. Se fijan, ya está cuantificada en tiempo. Puede ser f de kt o g de kt, ya saben, es indistinto. Si esa tiene transformada, es decir, si es un sistema lineal y variante en el tiempo con condiciones iniciales iguales a 0, es decir, antes del 0 todo vale 0, y A y B son escalares, entonces, ¿qué puedo hacer para, si tengo una expresión x de k, que es equivalente a f de k multiplicada por a más g de k multiplicada por b, pues la lógica me diría que si yo quiero sacar la transformada z de x de k, pues yo tendría que hacer la multiplicación de a por f de k, la multiplicación de b por g de k, y al final sumar esos dos términos, y toda esa expresión que me quede, pues es a la que le voy a aplicar el teorema fundamental de la transformada z. Y ya habíamos visto que muchas de las veces esa parte de la multiplicación y la sumatoria se puede complicar, porque a lo mejor de un lado tengo un seno y el otro un coseno, y pues no las puedo juntar así nada más porque sí. Y entonces esa parte se nos puede llegar a complicar. A lo mejor aquí no es tanto, pero para eso existe la parte de estas propiedades. Entonces, si quiero obtener la x de z, o sea, la transformada z de x de k, ¿qué debo de hacer? Pues le voy a aplicar el operador a mi x de k, que está compuesta por dos señales que tienen un coeficiente distinto del 1, ¿verdad? Llamado a y llamado b. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues aplicarle el operador a toda la expresión, pero como cumple con el principio de superposición, entonces equivale a que yo pueda aplicarle el operador z a la primera función, a por f de k, y por separado yo puedo aplicarle el operador z a b por g de k, y el resultado sumarlo, ya estando en el espacio de z. Pero además, como es homogéneo, yo puedo decir que puedo aplicar el operador z únicamente a la función f de k, y después de que lo tenga ya en z, lo multiplico por su coeficiente a, y lo mismo con g de k, de tal manera que a final de cuentas x de z va a ser igual a por f de z más b por g de z, donde f de z pues es la transformada z de f de k y g de z es la transformada z de g de k. ¿Sale? Entonces podemos separarlo en diferentes términos para poder aplicarlo por separado el operador, y a final de cuentas sumar lo que me dé y obtener así o expresar de esa manera la transformada de z de cualquier expresión que tenga. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Ninguno, profe. Me dicen si ya acabaron de anotar, si no para darles un momento y me digan cuando ya. Por favor, vuelvo a preguntar, me dicen si ya terminaron, si no ya para continuar, por favor. De mi parte ya terminé, profe. Muy bien, gracias. Bueno, si nadie dice lo contrario, asumo que ya también los demás. De no voy a hacer así como ejemplos palpables porque típicamente siempre lo vamos a estar utilizando, ¿verdad? El hecho de hacer esto. Entonces, de las demás propiedades sí voy a ver propiedad de ejemplos, ¿sí? Pero en este caso no creo necesario pues que tengamos que hacer ejemplos de esto, simplemente es utilizar lo que ya habíamos hecho en el resto del semestre, que de todos modos de manera indirecta lo vamos a estar utilizando. Entonces, otra propiedad es, de hecho aquí ya no alcancé de editar mis diapositivas, tengo mis notas, pero no en diapositiva. Bueno, la parte de acá arriba sí está bien. Déjenme de una vez lo quito esto y lo borro para que no
no haya confusión. Listo. ¿Sí se sigue viendo en pantalla? Sí, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar que sí? ¿Sí? Ok, gracias. Sí, profe. Hay veces que cuando la quita uno y, y lo regresa, se deja de compartir, por eso preguntaba. Entonces, otra transformada, otra aplicación. Bueno, sí falta otra, ¿verdad? Pero aquí estamos con las transformadas Z, las propiedades. Entonces, es la multiplicación por A a la K, que de hecho, les digo que nada más tenía mis notas en Word. Bueno, primero nada más las tenía en papel y después las pasé al Word. Y es A a la K. Déjenmelo, cambio por... Debe de ser para que no... Ahí está, A a la K. Ahora sí, entonces multiplicación por A a la K, porque antes nada más era AK, ¿verdad? Si X de Z es la transformada Z de X de K, entonces la transformada Z de A a la K por X de K, fíjense que no me acordaba que hasta ahí iba. Déjenme pongo mejor el archivo de donde lo tengo y al rato me dedico a poner en orden esa parte de la diapositiva. Aquí está. Y lo paso porque luego es muy, como muy abrumador tanto texto sin ver ninguna transición, ¿verdad? Pero aquí está. Déjenme nada más lo pongo más grande para que se vea. Listo. Entonces multiplicación por A a la K. Si X de Z es la transformada Z de una función en tiempo discreto, X de K o X de KT, entonces la transformada Z de A a la K por X de K, es decir, de esta multiplicación de A a la K por mi señal en tiempo discreto, está dada por X de A a la menos 1 Z. Es decir, si yo quiero obtener la transformada Z aplicando el operador Z, obviamente, a la K por X de K, esto equivale a sacar u obtener únicamente la transformada Z. Aquí está la transformada Z de X de K. Y a esa transformada Z, ya sea que la obtenga, ya vieron, de dos maneras. Una manera es haciendo el procedimiento de aplicarle el operador Z a X de K y obtener esa secuencia de términos de la señal. O si es una señal, si X de K es una señal conocida, ir a las tablas, obtener su expresión. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, lo que importa es indicar que sí conozco la transformada Z de nada más X de K, sin la multiplicación. Y una vez que yo tenga esa expresión, ¿qué debo de hacer? Todos los lugares donde aparezca la Z, la voy a cambiar por A a la menos 1 por Z. Y en lugar de hacer esta multiplicación directamente en tiempo discreto, que les digo, dependiendo de cuánto valga X de K, se puede llegar a complicar, y después hacer toda la sumatoria, y después pelearme con esa progresión para sacar una expresión cerrada, pues entonces, en lugar de hacer todo eso, solamente obtengo la transformada Z de mi señal, y todos los lugares donde aparezca Z los cambio por A a la menos 1 de Z. Entonces, así sería una manera muy fácil y para eso están las propiedades, ¿verdad? Para facilitar las cosas y que no se nos complique. Entonces, ejemplo, dice determinar la transformada Z de X de T igual a T, donde X de T está multiplicada por A a la K. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?
Ninguna, profe. Muy bien, entonces lo anotan por favor, me dicen cuando ya lo tengan anotado para pasar a hacer el desarrollo del ejercicio. De hecho, tengo algunos otros ahí, si alcanzamos lo pongo y si no para la siguiente sesión vemos más ejercicios de esta propiedad, pero al menos lo hacemos. Me dicen cuando ya lo tengan, por favor. Ya, profe. Muy bien, entonces cambio la vista, yo también estaba anotándolo. Entonces, propiedades transformadas Z, multiplicación por A la K. Entonces, estamos en el ejemplo 1. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Pues básicamente que le apliquemos el operador Z a una expresión que tiene un factor de multiplicación de A la K por una señal en el tiempo, ¿sale? En el tiempo discreto, obviamente. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto equivaldría a la multiplicación de mi X de K por A la K? Sin necesidad de hacer el desarrollo completo de todo, ¿verdad? Partiendo nada más de la transformada Z de mi función. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Bien, el dato que nos da el problema me dice que X de T es igual a T, ¿sale? Entonces, X de T igual a T. Ya sabemos que aquí, aunque no nos lo digan, el tiempo tiene que ser mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, si la expresión me la dan en tiempo continuo, yo para poder obtener la transformada Z, recuerden que la debo de expresar en términos de K muestras. Entonces, mi X de K, ¿a qué va a ser igual? A K, simplemente. Entonces, lo que me dice la propiedad es que si yo quiero obtener la multiplicación de X de K por A a la K y a esa multiplicación sacarle la transformada Z, lo que debo de hacer es obtener la transformada Z de X de K nada más. Entonces, esto equivale a obtener una X de Z que es igual a aplicar el operador Z solo a mi señal X de K. ¿Sale? Nada más. Entonces, eso es a lo que equivale. ¿Cuánto vale X de K? Pues vale K. Es decir, le debo de aplicar el operador Z acá. Nada más. ¿Cómo la vamos a obtener esa X de Z? Ya vimos bueno, yo les dije que dos maneras. Una, sí aplicando el operador, es decir, la sumatoria desde K igual a 0 hasta infinito de K por Z a la menos K y desarrollar algunos términos, ¿no? Pero esta señal sí es una señal conocida, ¿sí? Es la que vimos incluso de ejemplo de la rampa. Entonces, aquí la tenemos, ¿verdad?
T o KT o simplemente K. Entonces la tenemos como TZ a la menos 1. TZ a la menos 1 sobre 1 menos Z a la menos 1 y ese binomio elevado al cuadrado. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? De mi parte no hay dudas. Bien, entonces ahora sí, la propiedad, porque también vamos a ver algunos teoremas. La propiedad me dice que yo puedo tomar en cuenta esta x de z, que es mi x, la transformada z de mi x de t, y que para multiplicarla por ese factor de a a la k, simplemente debo de sustituir todos los lugares donde aparezca z por a la menos 1z. Entonces, ¿cómo expresamos eso? Bueno, yo quiero aplicar el operador z a algo que está multiplicado por a a la k. Ya habíamos visto acá arriba, ¿verdad? Que es ak por x de k. En términos ya de mi problema, esto sería igual a aplicarle el operador z a la k por k, nada más, porque esa es mi expresión, ¿verdad? X de k, ¿cuánto vale? K. Entonces, si yo quisiera hacerlo, pues tendría que hacer la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de a a la k por z a la menos k y hacer todo sacar varios términos de la sumatoria. En este caso, ¿qué me dice la propiedad? Bueno, la propiedad me dice que yo puedo tomar mi x de z, que es el equivalente a la transformada z de mi x de k, y sustituirlo todos los lugares donde aparezca z por a la menos 1z. Es lo que me está diciendo aquí, ¿verdad? Todos los lugares donde aparezca z, porque aquí sería como si una x de z, estaba con el otro, ¿verdad? Porque aquí está, lo voy a sustituir por a la menos 1z. Entonces, eso a qué equivale ya en nuestro problema, que sería t por z a la menos 1, pero en lugar de z a la menos 1, recuerden que z ahora va a valer a la menos 1 por z, y esto elevado a la menos 1, sobre 1 menos z, otra vez aparece z, entonces yo debo de poner a la menos 1z, esa z está elevada a la menos 1, y ese binomio está elevado al cuadrado. ¿Sale? Entonces, ¿aquí podemos hacer una compactación? Sí. Nada más, o sea, me refiero a sencilla al hecho de que solamente pues voy a multiplicar el exponente para hacer esa reducción, no más allá de ahí. Entonces, esto sería t a la menos 1 elevado a la menos 1, ¿cuánto da? Pues me va a dar a, y z elevado a la menos 1 me va a dar z a la menos 1. Acá abajo, ¿cómo quedaría? Entonces me quedaría 1 menos, ahora a la menos 1 elevado a la menos 1, pues me queda a por z a la menos 1, y todo eso está elevado al cuadrado. Y esta es la expresión en z, o esta es la transformada z de a la k por k. Esto es lo que me da, ¿sale? Aquí obviamente lo estoy expresando muy, según yo, muy detallado o lo más que se pueda para que se entienda, pero en realidad pues me fijo cuánto vale mi x de t, obtengo la transformada z por medio de las tablas, si no hay la desarrollo y lo sustituyo y se acabó. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí?
Bien, entonces si no hay dudas o preguntas de mi parte, pues sería todo. Entonces, pues ahora sí es buen fin de semana. Recuerden que el lunes no hay actividades, es el último puente del semestre. Y ya nos veríamos hasta el próximo jueves, ¿sale? Entonces, cuídense. Bueno, la otra es si a alguien le gusta el fútbol americano o simplemente por verlo porque es de la escuela, ya empieza el fútbol americano estudiantil. Esta es la jornada 2. Apenas van a aparecer los equipos del Politécnico, los Burros y las Águilas, y los pasan tanto en la televisión, en el canal del Politécnico, canal 11, lo pasan también por el canal 14 algunas veces, que es también televisión abierta, si está aquí en el estado. Esos son del sistema SPR de Ciudad de México, y también lo transmiten por Facebook, pero no es el Facebook del Politécnico, es el Facebook digamos de la parte del fútbol americano, se llama FBA Canal 11, Fútbol Americano Canal 11, y pues pues se ponen buenos, ¿verdad? A los que no les gusta, pues para que vean nomás el ambiente que se hace, incluso cuando son Pumas IPN contra UNAM, que es el caso de esta semana, es Burros Blancos contra Pumas, lo hacen en el que era el Estadio Azul, y pues va más gente que al fútbol, ¿verdad? Que al fútbol soccer. Entonces, pues igual si lo pueden ver un ratito para que lo vean y vean por qué es importante en la historia de nuestro instituto el fútbol americano. Entonces, pues vámonos, ya es tarde. Saludos, cuídense. Gracias, maestro, por la invitación. Gracias, profe. Sí, gracias, saludos.